Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Saludamos a todos nuestros amigos Mauro, oyentes, suscriptores, todos los que apoyan este canal. Y como tú lo expresabas hace poco, este es un tema que despierta y que suscita demasiado interés porque estamos pasando, y está reciente, la muerte del Papa Francisco. Un papa muy querido, Raúl. Bueno, Mauro, aquí empieza el coloquio y algo que me llama bastante y poderosamente la atención, y es, aunque no seamos católicos, aunque algunas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, no sean católicos, el asunto con la figura del Papa, en este caso de Francisco, cobra una relevancia mayor porque trasciende a la religión católica para convertirse en un líder mundial. Así es, Un líder mundial, un líder que dio opinión, no solamente en el asunto o que tenga que ver con la religión y más precisamente con la religión católica, sino que se volvió un líder importante en la parte ambiental, en la parte económica, en la política, en todo lo que tiene que ver en este mundo, ¿no es cierto? En esta serie de cosas. Raúl, el caso de Francisco, del Papa Francisco, es un caso diferente porque él sentó sus posiciones de una manera muy firme frente a líderes muy importantes del mundo. Entonces, bueno, el capítulo de hoy básicamente es el Papa Negro. Ese es el asunto. Vamos a hablar acerca del Papa Negro. Ahorita hay un revuelo acerca de todo este asunto del Papa Negro. Es algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo, y cada vez que hay una nueva elección después del fallecimiento de un Papa, normalmente surge, Raúl, este tipo de cosas de la profecía del Papa Negro, de lo que va a pasar. Entonces vamos a estar basando este episodio básicamente en esto, en la figura del Papa Negro. Pero yo, disculpa, Raúl, sí, quiero hacer mi invitación de siempre. Andale. Y es que se pongan cómodos, que se pongan sus auriculares y de una vez que le den a me gusta al capítulo, que sé que les va a gustar. Y quiero invitarlos entonces a que se sirvan una taza de café, y los invito a ustedes también a un cafecito. Raúl, acércame el pocillo, por favor. Café. Muy bien. Andrés. Gracias. ¿Me avisan cómo quedó? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Poner esto por acá. Bueno, Mauro, vea, con el café en la mano ya, como vos decís, Café en mano. y esperamos que los oyentes también tengan su café o su bebida de preferencia. Raúl, lo que he escuchado yo del Papa Negro, en realidad ha sido algo muy superficial. Yo no he ahondado mucho al respecto de la figura y de la profecía y todo lo que se habla acerca del Papa Negro. Pero ¿tú qué tienes para Bueno, Mauro, contarnos? vea, yo quisiera hacer un paréntesis antes de empezar y saludar a Julián Pérez, allá en Jericó, Antioquia, un bello pueblo del suroeste de acá, Antioquia, porque él en uno de sus comentarios, en uno de nuestros capítulos, nos sugirió que por qué no hablábamos de este tema. Entonces aquí, Mandémosle un saludo muy especial entonces a Julián, en Jericó. en Jericó, Antioquia, suroeste antioqueño. Un saludo para ti, Julián. Yo conozco a Julián. Claro, obvio que sí, es suscriptor nuestro, amigo de la casa, amigo querido. Hace tiempo no veo a Julián. En estos días lo veremos. Bueno, hay que invitarlo a tomar café. Bueno, Mauro, entonces, de acuerdo a la sugerencia, si hay un nombre que despierte pero bastante temor y fascinación, es ese. O sea, hablamos del anticristo, pero también hablamos de el Papa Negro, porque ahora hablábamos, cuando tú escuchas el término Papa Negro, ¿a qué te refieres? ¿A qué crees que se refiere ese término Papa Negro? Pues Suena fuerte, sí, pesado. suena fuerte. Yo inmediatamente pienso en algo así como el anticristo, una figura del mal. Bueno, pero entonces, hoy en día estamos pasando por esa coyuntura o esa situación. Muere Francisco, hay una serie de candidatos a reemplazarlo, y de hecho, algo que estuve leyendo ayer o en estos días es que el cónclave para escoger al Papa
El nuevo papa empieza a los primeros días de mayo, o sea, estamos cerquita. Ponle 8, 15 días, ya van a estar en cónclave escogiendo al nuevo sucesor de Francisco. Entonces, esto suscita mucho interés, despierta interés en aquellos que son religiosos católicos o que pertenecen a esta religión, despierta interés en los otros líderes mundiales, despierta interés en muchas personas que creen también en la teoría de la conspiración. Y que sería también otro tema, Mauro. De hecho, hay un hablar del simbolismo muy, exacto, muy rico, muy tremendo frente a esto de la escogencia del nuevo papa. El asunto de la gente en esa plaza, Raúl, todos mirando hacia una chimenea por donde sale el humo y dependiendo del color del humo, indica si hay, el papa, si hay o no hay, no, un cardenal creo que el que sale dice, habemos. Habemos. Bueno, Mauro, entonces el asunto es que hoy, en este episodio, vamos a explorar la leyenda y todo lo que ha suscitado, no ahora, sino de mucho tiempo atrás, la figura del Papa Negro. Y de hecho, más adelante vamos a ver, pero nos vamos a referir a dos personajes en particular, a Nostradamus y a Malaquías. Pero no el profeta Malaquías del Antiguo Testamento. Sí, que es lo que te preguntaba yo ahorita, Sí, porque sí. es que hay un Malaquías en el Antiguo Testamento, pero este señor fue Arzobispo irlandés. en Irlanda, sí, exacto. Nació en 1094. 1094. Entonces, se cuenta que... 1094. 1094. En plena Edad Media. Entonces, 1094, en Irlanda, y se cuenta, dice la historia, que Malaquías, el arzobispo Malaquías, tenía unos dotes o tenía ese don de la profecía. De hecho, escribió dos profecías. Una hacia el Papa y la otra hacia Irlanda. Esas son las dos únicas profecías que escribió. Entonces, nos vamos a basar en la información de Malaquías, el arzobispo Malaquías, y de Nostradamus. Ok. Entonces, Mauro, empecemos con algo. Por allá hay una cuarteta, vos sabes que Nostradamus escribía en cuartetas. Sí. Una cuarteta. De hecho, se daba para que la leas. Se daba para interpretación. Sí, sí. O sea, no es que el hombre fuera muy claro a la hora de escribir sus cuartetas, como dices tú, sino que todo se daba pues como para que la gente lo interpretara, ¿cierto? Mauro, hablando claramente se refiere a la cuarteta 1197. Bueno, la cuarteta dice: Romano Pontífice guardará su estado, por el cruel que su acto será, casi se perderá la fe de lo sacro, y gran número lo entregará al cadalso. Dice la cuarteta de Nostradamus, la 1197, está haciendo alusión a una crisis que va a haber en el papado. Pero Mauro, yo te invito a ti, porque la idea es que contextualicemos cuándo nace el papado, Mauro. Lo que veníamos ahora hablando. Mira que yo... Acerca de la unión de la iglesia con el Estado. Bueno, según tengo entendido, me puedo estar equivocando, probablemente habrá gente más estudiada en el tema, ¿cierto? Pero esto nace con Constantino. Ajá, el emperador Constantino. El emperador Constantino. El emperador Constantino, al parecer, lo poco que sé es cierto. Él tiene un acercamiento con un líder cristiano. Sabemos que ya los cristianos estaban en Roma. Eran perseguidos Y se reunían en secreto. Ajá, sí. De hecho, me hablas de una denominación de la catecúmenos, que se reunían en las catatumbas. Porque se reunían en catatumbas, ¿cierto? De una manera secreta, pues. Pues es que eran perseguidos. Ilegal. Este señor, al parecer, le muestra la fe cristiana. No sé cómo lo abordó, cómo sería. Pero el asunto es que en una batalla, Raúl, que él tenía importante en la época, tiene un mensaje. Y el mensaje era que los escudos de sus soldados fueran pintados con la cruz. O sea, que les pusiera ese símbolo y el hombre gana la batalla. Bueno, Mauro... Y a partir de ahí empieza pues todo el asunto que terminamos conociendo como la Iglesia Católica, donde aparece el primer papa. La gente habla del primer papa como Pedro, pero realmente no fue. No, bueno, pero yo tengo también otra historia referente a Constantino. Se dice que él tuvo una visión o un sueño donde una voz le dice:
con este símbolo vencerás, y se le aparece una cruz. Entonces ahí sucede lo que acabas de contarnos. Él va a tener una batalla, decide poner la cruz en los escudos de sus soldados, Sí. estos soldados romanos, y efectivamente tiene una victoria aplastante hacia el enemigo, y decide darle libertad al cristianismo para que la gente que lo quiera adoptar pueda ser tranquilamente cristiano. Que inicialmente no es, o sea, Es que bautiza algunos dicen que hizo bautizar a todos los soldados y quiso bautizar a todo el mundo, y que se volvió la religión oficial. Parece que no. Parece que fue que dio libertad, y bueno, la gente que quiera. quitó todas las restricciones que habían y la gente entonces ya había como una especie de libertad de culto, ¿no? Sí. Bueno, Mauro, entonces en este contexto, el obispo, y si tú lees el Nuevo Testamento... Eso fue en el ¿qué? En el 300. En el 300, Andrés tiene la fecha, ¿fue en el 300 qué? En el 311. Sí, más o menos. Más adelante se hace el concilio de Nicea, y bueno, es otra historia. Pero bueno, entonces cuando el Imperio Romano da esa libertad al cristianismo, y mucha gente empieza a convertirse al cristianismo en Roma, yo te estaba contando, pero pues interrumpiste, es que las epístolas las epístolas de Pablo siempre le escribe a la iglesia que está en la Odisea, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia de Éfeso, y siempre que escribe... ¿En la iglesia de Filadelfia? Sí. Sí. En el Apocalipsis él habla de la iglesia, que es la iglesia del amor fraternal. Pero, Bueno, pero no es la Filadelfia. No, americana. no, es que allá viene el término. Ok. No, entonces cuando él le escribe a los obispos, el obispo de Éfeso, el obispo de esta. Y resulta que cuando sucede esto con Constantino, el obispo de Roma cobra una importancia tremenda, y se fue configurando ese obispo de Roma en el Papa. Ok. O sea, muchos en el cristianismo querían ser obispos de Roma porque les daba un estatus muy alto. Y ahí se fue configurando, y ya en los diferentes concilios le fueron dando una imagen ya más predominante a esa figura del obispo de Roma, a tal punto que volvió el pontífice, o sea, el líder supremo de todas las iglesias. Y de hecho hay un matrimonio muy tremendo entre el poder monárquico, el Estado y la iglesia. y en el caso pues de aquellos tiempos, la monarquía y la iglesia, o actualmente, o después que ya llega lo conocido como Estado, entre el Estado y la iglesia, o sea, iban muy de la mano. Claro, había un contubernio que llaman. Entonces, Mauro, vea, en este contexto, para pues, poder ubicar bien a los oyentes, en este contexto, cuando nace ya Nostradamus, pues el papado ya traía mucho tiempo de tradición, y cuando nace también este señor Malaquías, arzobispo en Irlanda, pues también el papado ya trae muchos años de tradición. Ahí está la cuarteta de Nostradamus, que habla de una crisis en esa estructura papal, y está también la siguiente profecía, Mauro y oyentes, que quiero compartirles, de Malaquías, o he llamado también San Malaquías, el arzobispo de Irlanda, y es que él tiene una lista de 112 lemas para cada papa, una lista de 12 lemas para cada papa, y el último es Petrus Romanus, o Pedro el Romano. Él reinará durante la gran tribulación. ¿Dónde escuchaste vos hablar por primera vez, Mauro, de la gran tribulación? Dígame. En el Apocalipsis. Exacto, en el Apocalipsis. De hecho, la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué entiendes tú? Se refiere al fin de los tiempos, ¿cierto? Se refiere a la persecución del pueblo de Dios acá en la tierra por parte de su opositor, digámoslo, del anticristo. Que esto es pues es una historia que hay en el libro del Apocalipsis. Este libro lo escribió Juan, ¿no? Sí, se le atribuye a Juan. Le atribuye a Juan. En la isla de Patmos. De hecho, hay una cantidad de cosas. Una de ellas es que habla de 144,000 escogidos. Sí, no, hay muchas cosas, Mauro. Imagínate de cuántos millones de habitantes sabemos, más de 8,000, ¿cierto? Sí, por lo menos. Y de todos esos apenas 144,000 No, según el peso. No, tú estás hablando de lo que somos, Pues de lo que somos ahorita. Y en todas las generaciones, pero bueno. Complejo eso. Pero bueno, entonces se habla, y lo dice San Malaquías, este arzobispo, que este papa va a traer consigo, este último, la gran tribulación. La gran tribulación. Los
creyentes o los que creen en Jesús, en Dios, perseguidos por los que no creen, donde les van a poner un sello, donde, bueno, Mauro, quiero hacer un paréntesis y invito a los oyentes, nosotros tenemos un capítulo donde hablamos de el anticristo, entonces los invitamos a que lo escuchen también, capítulo donde hablamos de el anticristo. Sí, súper fácil, entran al canal, le dan visitar canal, hay un lugar que dice videos y ahí buscan en los videos el anticristo. Bueno, Mauro, entonces para seguir en esta dinámica, ¿vos qué pensarías si yo te digo que el Papa Francisco fue el Papa Negro? Dígame, Pues la verdad, la verdad es que, sin mirar el guión. o sea, vos me lo decías ahora cuando socializamos y yo no, pero Francisco no. Pero ya después de que me das los argumentos, que es una de las teorías, pues tiene sentido. Mire, se dice que Francisco fue el Papa Negro. ¿Por qué? Francisco pertenecía a la orden ¿de quién? De los jesuitas. De los jesuitas. Iñago o Ignacio de Loyola, que fue el fundador, español fundador de los jesuitas, ellos tienen una característica en sus trajes, en sus túnicas. La vestimenta de la túnica de ellos es de color negro. Uh-huh. Entonces ya por ahí pues podríamos relacionarlo. se está hablando de que es primera vez que un jesuita es proclamado papa. Mauri, vos te diste cuenta todo el revuelo que causó. Aquí hablamos, por ejemplo, de Francisco. Al inicio tú lo decías y yo quiero como reiterarlo, un gran líder de avanzada, de pensamiento liberal, que influyó no solamente en la estructura de la Iglesia Católica, que de hecho fue muy resistido por algunos católicos ultraconservadores, por el concepto y la aceptación que él tenía de las parejas igualitarias, de los homosexuales, de todas estas personas que han sido rechazadas por la institución. Él tuvo un pensamiento más de avanzada, de aceptación, de Incluso acogida. yo no sé si tú sabías esto, y los oyentes probablemente muchos lo sepan, pero hubo una carta escrita por varios cardenales que eran opositores a Francisco, donde ellos hacían resistencia a una de las decisiones de Francisco. Creo que es más o menos así la cosa, ¿cierto? Pero lo interesante del caso es que Benedito, quien había sido papa antes que Francisco, el que renunció, Ratzinger también había firmado esa carta, porque esa carta la firmaron varios cardenales. Una de las personas que firmó esa carta fue Ratzinger. Y al parecer tuvo que retractarse y quitar su firma de esa carta porque le parecía era un escándalo. Les parecía algo inconcebible que una persona que había sido papa, en este caso que un expapa, estuviera en contra del actual papa. No, y había muchos sectores de la misma Iglesia Católica en contra de Francisco. Pero es que mira, Mauro, la elección del Papa Francisco desató, no estoy hablando ahora que muere, cuando lo eligen como Papa, desató una de las olas más grandes de interpretaciones con respecto a un Papa, el primer Papa de la orden jesuita. Y también, O sea, eso en la historia, el primer eso en la papa historia fue un escándalo. En toda la historia, el primer papa latinoamericano, ¿cierto? Bueno, otro dato muy interesante. También muy importante que tú das, Mauro, el primer papa en la historia de la Iglesia Católica latinoamericano. Y con raíces italianas, pero nacido en Argentina. Y el Papa Francisco, para relacionarlo un poco con este asunto de la profecía de la que habla, el Papa del fin del mundo. Hombre, sí. Y de hecho un canal de estos creo que de History Channel o Discovery, hablaba acerca del Papa del fin del mundo. ¿Y Francisco de dónde era? De Argentina, de la parte, o sea, del extremo sur. ¿Y qué hay en Argentina? Sí, la final, o sea, digamos la parte más baja. Que hablamos de la Patagonia, por allá al final. Claro. En el fin del mundo. Entonces se están relacionando también que probablemente Francisco fuese en realidad el Papa Negro por eso. Y se supone, de acuerdo a las profecías de San Malaquías y a la profecía de Nostradamus de la crisis en el papado, se supone que cuando llegara ese Papa Negro, pues venía el fin y la gran tribulación, como lo hablamos ahora. Yo sé que muchos, Mauro, de nuestros suscriptores y oyentes, tal vez no sean católicos y no necesariamente se tiene que ser católico para poder uno interesarse en un tema de estos que es de actualidad y que estamos hablando de un líder pues a nivel
A nivel mundial. El mundial, que ya no solamente se queda dentro del sistema católico o de la religión católica, sino que trasciende fronteras, ya opinan en muchos temas y de hecho la opinión de ellos es aceptada en muchos países, ¿cierto? Entonces, igual también es importante pues como abrir aquí el espacio pues para la crítica, porque en ningún momento estamos diciendo que nosotros creamos en el Papa o no creamos, que sea bueno o que sea malo, no. Hablamos que es un tema de interés, que es un tema que nos toca a todos, por más que no queramos informarnos, están las noticias, está el tema de estos líderes que finalmente implican o tienen mucha implicación en las decisiones que toman a nivel mundial. Y es que, Raúl, independiente de que la persona sea o no católica, pues yo lo decía ahorita, un papa muy querido por la gente, un papa que a mí personalmente me parecía un ser humano como agradable. Un futbolero, hincha del San Lorenzo. Futbolista, algo bien interesante también con ¿Qué sucedió? Con lo que sucedió con los números, porque mira que él... El número de afiliación de la... Sí, es como San Lorenzo. eso le llaman como abonado o abono, algo así. Y el número del Papa era el 88. 88325. 88325. Pues, ¿y qué pasó? ¿Murió? Pero el número no era 88325, era el 88. Y 325. Pues que el 325 no es el momento, la hora en que muere. 88 años, murió 88 años. Sí. Y 325 murió a las 3:25 de la mañana. Por eso pero el número de la camiseta era el 88. No, el número de afiliación al club era 88, 325. Ok. Yo pensaba que era el 88 que lo tenía en la espalda. 88, 325 era el número de la asociación de las veres al Club San Lorenzo. Entonces que era el 88, 325 y él murió a los 88 años. Y su fallecimiento fue a las 3:25 de la mañana. De la madrugada. Entonces, de hecho, la gente empezó a hacer el número en chance y creo que alguien ya ganó. Acá en Colombia, sí. Creo que alguien ya ganó el chance aquí en Colombia con el número de la fecha de muerte del Papa Francisco. Hay otro asunto ahí. Es el siguiente. Hay otros que dicen que entonces el Papa Francisco no fue el Papa Negro, sino que fue el Papa Viejo. Y después de que fallece el Papa Viejo, ¿quién viene? El Papa Negro. Bueno, el Papa Negro. Yo te contaba a ti, y le cuento a los oyentes, que yo estuve investigando qué personajes habían que fueran papables, o sea, que fueran como candidatos a ser papas. Y hay varios italianos, hay un argentino, hay un filipino y hay un africano, de tez negra, de raza negra. Entonces mucha gente está pensando que el Papa Negro literalmente podría ser este obispo africano como el Papa Negro. O sea, no van a lo simbólico, sino directamente a la piel. Y que sí, a la piel, pero que también este Papa de color negro traería el cumplimiento de la profecía del Papa Negro. Pero es que lo que vos me decís del Papa Negro, de este obispo de África, y el pensamiento que el señor tiene, pues también es muy complejo, ¿no? También nos da mucho que pensar. Este señor es ultra conservador. Es un señor que no estuvo de acuerdo con muchas reformas que hizo Benedicto. Este señor pensaba que Benedicto era progresista. Este señor dice claramente que la migración, siendo africano, que la migración en Europa va a acabar con la cultura europea, que no está de acuerdo con la migración y que promueve leyes antimigratorias. Qué tremendo. Entonces de pronto, ¿no? Oiga, todo lo que concierne al Vaticano y al Papa a través de no, es que la historia son muchas. No hay demasiadas, pero venga, yo quiero que no perdamos el hilo. En todas las teorías, Mauro y oyentes, que se habla del Papa Negro, realmente lo que dicen estas tradiciones, estas profecías, es que el Papa Negro representa al anticristo dentro de la iglesia. O sea, mejor dicho, es una figura que engañará a los fieles desde dentro, o sea, desde la misma estructura de la iglesia, provocando un caos espiritual. Un infiltrado, mejor dicho. Sí, infiltra para destruir desde adentro. Misma orden. Entonces, eso es lo que simboliza el Papa Negro. Bueno, todo esto son teorías, ¿no? Son teorías, no. Y todo esto llama mucho siempre la atención. El asunto de una conspiración, de la teoría, de la profecía.
que sea verídico, pues no. Por algo le llaman Mauro, profecías. y está la otra interpretación de la profecía, y es que es una teoría geopolítica, donde dice que el Papa Negro simboliza la transición del poder espiritual hacia un nuevo orden mundial. ¿Vos habías escuchado eso? Sí, por ahí había escuchado algo de ese asunto. Y lo que llamamos como el gobierno mundial también. Nuevo orden mundial, gobierno mundial, lo que planean y muy de la mano con la iglesia. Pero eso no es nuevo también. ¿Vos sabés qué dice en el billete de $1? Que hay un triángulo y arriba del triángulo un ojo. ¿Qué dice en latín? El ojo que todo lo ve. Y el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, el ojo que todo lo ve. No, es que el asunto de las conspiraciones es muy amplio y tiene muchas cosas. Sin embargo, Raúl, yo sí quiero mandar un mensaje a las personas porque eso lo hacemos con mucho respeto, y a las personas que son católicas y que son devotos de la religión católica y querían mucho al Papa Francisco, que pues bueno, lamentamos mucho la partida de este Papa y esperamos pues que el nuevo Papa pues sea del agrado de todos los católicos, ¿no? No, y de hecho, como lo decía y vuelvo y reitero, no somos ajenos, así no seamos católicos, a estos líderes mundiales. Entonces, Mauro, para ir cerrando, yo pensaría que lo de la profecía, lo del Papa Negro puede ser una figura mitológica, o puede ser un juego de interpretaciones, o puede ser un espejo. Mira, Mauro, puede ser un espejo de nuestras propias dudas sobre lo que es el poder y la fe, ¿sí? Sobre lo que es la unión del Estado con la Iglesia. Entonces, hay muchas profecías, y por lo menos aquí vemos estas dos, de Nostradamus y de San Malaquías. Bueno, y estamos hablando únicamente de la de Nostradamus y San Malaquías, pero hay muchas más. Hay muchas más, Raúl, que hablan acerca de la llegada del Papa Negro y del fin de los tiempos. Esperemos que no sea el caso y, bueno, que las cosas sigan un buen curso, ¿cierto? Que el Papa que venga, pues que traiga como tranquilidad a las personas, y como líder o como figura mundial, porque lo decías tú ahorita, no necesitamos ser católicos para hablar del Papa, pero sí es un líder importante que representa, creo que son más de 2.000 millones de... Es una gran población. Es una población tremenda, más de 2.000 personas que son cristianas, entonces Claro. que son representadas por la Iglesia Católica, y eso no es cualquier bobadita. No, y mira, Mauro, que este era un papa también como muy ecuménico. O sea, que no solamente se reunió con el pueblo católico, sino también con líderes de la Iglesia Ortodoxa rusa, con judíos, con protestantes o con, digamos, iglesias evangélicas, ¿no es cierto? Entonces se reunió con estos líderes buscando tal vez un ecumenismo que, Mauro, yo hablo de esto y tal vez para muchas personas que nos escuchan también puedan estar en contra del ecumenismo y de todo esto, y de pronto también tienen una visión desde el protestantismo o desde la iglesia evangélica muy diferente a la que nosotros estamos manejando acá, porque pues tienen ya su visión muy clara y de pronto no aceptan ni poquito a la Iglesia Católica. Entonces también es ser consciente de algo de eso. que hizo Francisco también, ya para finalizar, Raúl, que nos estamos alargando bastante, y es que este Papa pidió perdón por todos los errores que pudo llegar a tener la Iglesia y que se comprobó y que tuvo la Iglesia durante todo el tiempo que ha existido, ¿cierto? Claro, de abusos, de daños. Y algo muy bonito que él hizo fue no desconocer lo que estaba sucediendo en Gaza. También. De hecho, él lo dijo que pararan ya. Pararan ya, es una crítica fuerte a eso, sí, es cierto. ¿Vos sabes que él estuvo aquí en esta ciudad? Estuvo acá en Medellín. Estuvo acá en Medellín y estuvo acá en Medellín. Creo que se reunió más de 1 millón de personas. Sí, no, una persona muy querida, pues sí. Pues, digamos que le hacemos también como un reconocimiento. Claro que muy válido. Hombre, Mauro, ya finalizando con respecto a todo lo que son estas profecías, todo lo que apunta a lo del Papa Negro, a un líder mundial, a un líder oscuro, a la manifestación del anticristo, es muy interesante que nos llame como a la reflexión, a mirar
No damos aquí una interpretación sesgada, sino que exponemos este tipo de profecías o de reflexiones que han hecho algunos con respecto a este tema, y ya usted, oyente, tomará como su postura, y de hecho si nos quiere escribir en los comentarios qué cree de esto, pues le agradeceríamos mucho. Listo, llegamos entonces al final del episodio. Raúl y oyente, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Namaste.